Bien, hermanos, el domingo pasado, por la gracia de Dios, comenzamos a ver que para decidir bíblicamente el concepto que tú tienes de ti mismo, cómo tú te ves, cómo piensas que los demás te ven, es muy importante. Lamentablemente muchos toman decisiones pensando en la opinión de ellos o de otros, pero lo importante es cómo Dios te ve. Y debes tomar en cuenta bíblicamente que tu corazón es engañoso, perverso, y perverso es enfermo. El corazón del ser humano está enfermo, el tuyo incluido, de tal manera que a veces el corazón nos dice que estamos muy bien y otras veces nos dice que estamos muy mal. Pero el corazón humano es tan engañoso que aún nosotros pecamos. Y yo no sé hasta dónde llega el pecado, que esos pecados son ocultos. Porque la palabra de Dios dice, líbrame de los que me son ocultos. Mira a ver si el corazón es tan engañoso, que uno peca y uno mismo se lo esconde. Mire qué cosa. El corazón es engañoso, no tomes decisiones llevado por las emociones, los sentimientos, o como dice la gente, déjate guiar por lo que te dicte tu corazón. Peligroso. Vimos también que debes negarte a ti mismo, es decir, no a los intereses egoístas que gobiernan tu corazón. No es que tú vas a apartarte del mundo, pero debes estar dispuesto a decirte no a ti mismo. Y junto con esto también vimos que tú debes tomar tu cruz. La cruz significa muerte, significa humillación. Reconocer que Dios tiene todo el derecho sobre ti, aún tu propia vida, morir a ti mismo. Pero también, hermanos, al tomar decisiones bíblicas, nosotros debemos tomar en cuenta, tú debes tomar en cuenta que debes someterte a Dios. Y someterse es ponerse por debajo de. Todas estas cosas van unidas unas a otras, pero tienen diferencias. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué dice aquí? Que hay que someterse a Dios. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar reprendiendo y a estar haciendo cosas por nosotros. Somos muy presumidos. Dios dice que debemos someternos, ponernos por debajo de Él. Pero en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 8, dice algo muy interesante. 2 de Crónicas 38, ¿qué dice la palabra de Dios allí? Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Pero ¿cuál es la condición? Someterse a Dios, no endurecer la cerviz. También la Biblia dice el lomo. Hermanos, nosotros a veces nos endurecemos con respecto a Dios y parecería extraño que eso lo pueda hacer un cristiano. El problema es que a veces nosotros actuamos en rebeldía contra Dios, pero Dios es el soberano. Él es el Señor, y Señor significa dueño, amo. Él es el Padre, el dueño de todo y todos. Y por lo tanto debes ponerte bajo su autoridad, estar subordinado, subordinada a Él, estar sujeto a Dios. Cuando tú como cristiano tomas decisiones sin tomar en cuenta a Dios, estás cometiendo un acto de rebeldía e insubordinación. Estás diciendo que ni Dios te gobierna. Eso suena duro, pero así es como viven muchos que dicen ser hijos de Dios, que son cristianos, insubordinados,
revelados. Dios es nuestro Padre. Tenemos confianza para con Dios. Pero Padre es una posición de autoridad y la de Hijo es una posición subordinada. Y cuando la Biblia habla con respecto al Hijo y nosotros, a Cristo y nosotros, dice que somos siervos, somos esclavos de Cristo. Yo les recomiendo, aparte de estudiar el tema en la Biblia, hay un libro que se llama Esclavo, de John MacArthur. Tremendo libro para entender cuál es la relación entre nosotros y Dios cuando lo vemos como soberano, cuando nos sometemos a Dios. Somos sus esclavos. Y cuando la Biblia habla de esclavo, refiriéndose a nosotros, está hablando de un esclavo que está no en el nivel superior de esclavo, sino en el intermedio o esclavo que está en el nivel más bajo. Así debemos vernos nosotros. Cada vez que debas tomar una decisión, recuerda, Dios es quien tiene el control, no tú. Él es quien debe gobernar tu vida. Una pregunta, ¿usted cree que es verdad que hay alguien que se gobierna? Hay personas que ven cómo se manejan algunos, incluyendo cristianos y hermanos, por eso yo les decía en un estudio, no se compare con el impío. Hay gente que ve cómo se conducen algunos impíos y dice, fulano se gobierna. No, todo el mundo es esclavo de alguien. O es esclavo del mundo, o es esclavo del diablo, o es esclavo de su naturaleza caída. Pero lo correcto es que somos esclavos de Cristo. Somos hijos de Dios. Él es el Señor, Él es el soberano. Debemos estar sometidos, sujetos. Nadie se gobierna. Esa es una mentira del diablo. Tú estás en control. La gente, ¿cuál es la idea del mundo? Tú debes tomar tu destino en tus manos. Pero ese es el problema de la humanidad. Entonces, yo escapo de eso para que en lugar de poner mi vida, mi destino en las manos de Dios, tomar yo el control. Realmente usted y yo nunca estamos en control. Siempre hay alguien o algo que gobierna al ser humano. Siempre hay un ídolo. Siempre. Pero Dios es quien está en control. Para tomar decisiones bíblicas, no solo debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz, que significa muerte, significa humillación, pero junto con eso hay algo muy importante, que el Señor lo sumó a negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día, que dice Lucas 14:26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debes estar dispuesto a perder tu vida. Pero no solo con respecto a tomar tu cruz, sino estar dispuesto a perder tu vida física también. Tu estatus social, cómo te ve la gente, debes estar dispuesto a perder tu vida. Marcos 8:35. Eso es contrario al mundo, hermanos. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hermano, ¿usted sabe cuándo nosotros ganamos? Cuando perdemos. Lo más extraño de la vida cristiana es que cuando nosotros estamos dispuestos a perder, ganamos. Cuando estamos dispuestos a perder nuestra vida, a renunciar a nuestra propia vida, no solo porque tomamos la cruz, sino porque estamos dispuestos a que nuestra vida física nos sea quitada, ganamos. Nosotros vivimos bien y nos vivimos quejando, hermanos. ¿Usted quiere saber lo que es ser un cristiano dispuesto a perder su vida? Váyase un fin de semana a Corea, a donde Kim Jong-un, que va a salir de ahí sin un ápice de vida. Ahí los matan, hermano.
ahí los matan. Ahí entregan su vida. Váyase a los países asiáticos y nos vivimos quejando. Aquí estamos echando, hermano, aquí tenemos aire, aquí estamos en sillas cómodas, tenemos equipo de sonido. Ahora mismo en algún lugar del mundo hay cristianos reunidos hablándose, la predicación es en secreto, bajito, no tienen equipo de sonido, los matan. Pero usted cree que eso no va a llegar aquí a la República Dominicana. Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a la hora de tomar decisiones, que eso nos cueste el que hablen mal de nosotros y que nos quiten beneficios aún económicos y sociales. Usted ve cuánta campaña se está haciendo por las 3 causales y los LGBT. ¿Usted sabe el dinero que se está invirtiendo en eso? Eso no es nada comparado con lo que se va a invertir en contra nuestra, tuyo y mío. ¿Tú estás dispuesto a aguantar eso? Aborrecer la vida aquí es amar nuestra vida menos que al Señor. La lealtad hacia Jesús debe ir antes que la de la familia y de la vida misma. Esos cristianos de la época de la iglesia primitiva, yo no dudo que muchos pensaban que esos cristianos odiaban a sus familias. Y yo no dudo que algunos cristianos fieles, sus familias piensen que no quieren saber de ellos. No hay chantaje más grande que una madre que le llora a un hijo. Hay madres que le lloran a los hijos: ¿cómo tú me vas a hacer eso? Que tú eres cristiano ahora. Tú no quieres a tu madre. ¿Y cuántos esposos que habiendo hecho profesión de fe, la esposa le dice: hasta aquí llegamos, yo no soy cristiano ya? Esposas, la lealtad hacia el Señor parecería que nosotros no amamos a la familia y nos van a echar eso en cara, pero debemos estar dispuestos a perder aún los beneficios familiares. Siempre recuerdo uno de los empleados de Compassion, no sé si todavía está en el país. Ese señor era rico en su país, africano, oqueque, siendo un príncipe en su país. Y cuando Oqueque creyó en Cristo, su familia lo desheredó. Y él estuvo dispuesto a perder el título. ¿Usted sabe quién iba a ser el rey? Él heredaba el reino. Él está aquí en la República Dominicana trabajando como cualquiera, pudiendo ser rico en su país, dispuesto a perder su vida. Muchos toman decisiones por las presiones familiares, por las amistades, el grupo de la escuela, la iglesia, etcétera. Muchos en la universidad se desdoblan, todo con tal de tener tranquilidad y evitar las presiones. Tu lealtad primera y mayor es con Jesús. Eso implica que tus decisiones deben mostrar tu amor a Él y el deseo de complacerlo. Tú no debes complacerte a ti mismo o a los demás por encima del Señor. Estás para complacer a Dios y deleitarte en Él por encima de cualquier persona, aunque eso te cueste que te arranquen la cabeza. Hoy las iglesias se llenan, los templos se llenan. No las iglesias, los templos se llenan. Pero muchos de esos templos llenos, si llega alguien con una ametralladora dispuesto a matar a todo el que sea fiel y se quede en el culto, quedan pocos. Hay iglesias que quizá el pastor le pasa por enfrente a todos los feligreses, el primero que sale huyendo. Hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Miren, en Estados Unidos hay iglesias que mientras se está efectuando el culto, hay miembros de la iglesia que tienen un fusil M16 en la silla. De tal manera que si entra alguien a hacerle daño a la iglesia, todos los miembros, se suspende el culto y todo el mundo saca una pistola
un M16, un AR-15. Hermanos, hay iglesia, hermano, está dispuesto a perder tu vida por causa de Cristo. Hoy hay muchas cosas extrañas en medio de las iglesias, pero para tomar la decisión correcta tú debes estar dispuesto a perder aún tu vida y los beneficios que puedas tener. Para tomar decisiones bíblicas debes estar dispuesta a huir del pecado. ¿Qué dice 1 Corintios 6:18? Un pasaje muy conocido. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. ¿Qué se manda hacer aquí con el pecado? Huir el pecado sexual. Fornicación es todo tipo de pecado sexual. Huir, 1 Timoteo 6, 9 al 11. 1 Timoteo 6, 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero dice el 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y ve en pos, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y ve en pos de la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Qué dice aquí que debemos nosotros hacer con el pecado? Huir. Hermano, usted sabe a veces cuál es el mejor ataque. Huir. Pero la gente dice, pero tú estás loco. No, a veces lo mejor es salir huyendo. Y con respecto al pecado, la Biblia dice que huyamos. Huir aquí significa escapar de, salir fuera de, evitar el pecado. Nunca tomes decisiones que te acerquen al pecado. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios a Lot escogió primero, vio una tierra muy buena. Ahora, ahí habían unas ciudades. ¿Qué pasó con Lot? Él fue acercándose a esas ciudades. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado que nuestras decisiones no nos acerquen al pecado, sino que nos alejen de toda situación que te pueda envolver en el pecado. Recuerda la santidad de Dios, que Él aborrece el pecado. Y Dios a ti y a mí nos ha llamado a santificación. No solo a que seamos santos, sino que vivamos como santos diariamente. Hermano, tú no eres tan fuerte como tú piensas que eres. Realmente eres débil frente al pecado, frente al mundo, a Satanás, a tu naturaleza caída. Necesitas cada día la gracia de Dios obrando en ti. No coquetees con el pecado. ¿Qué sucede a veces? Y aquí el hermano Amos lo sabe, y yo sé que José Manuel lo sabe. Si usted está llegando a un grupo y usted ve que la conversación se paró, o estaban hablando del pastor, o un tema que ellos pensaron que el pastor no debía escucharlo. El problema es que Dios no debe escucharlo. Hermano, el asunto no es si los hermanos te ven. No es si tú estás solo o sola, es que huye del pecado. Huye. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, parecería extremo, ¿verdad que sí? Imagínese usted que yo busque ahora mismo un trabajo como portero del Dami o portero del Samán. ¿Usted se imagina? Dice no, porque yo lo que voy a estar en la puerta, realmente yo voy a estar más fuera que adentro. Pero de buenas a primeras, un día entra una de las hermanitas de ese templo y me ve y me dice, pero guachi. Y al hombre que tiene una escopeta y una mujer le dice, pero guachi, ya se cuadró. Estoy yo cuadrado con la escopeta.
Es una situación que parece extrema, pero hay hermanos que juegan así con el pecado. Que tus decisiones no te acerquen al pecado, debes huir del pecado. Pero también, hermanos, aunque lo vimos en algunas aclaraciones que hice al principio, para tomar decisiones bíblicas, tú y yo debemos tener un entendimiento renovado, nuevo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo así es que vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tener un entendimiento renovado, que dice Efesios 4:22-24. Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos tener un entendimiento renovado para que haya una verdadera transformación en la forma en que tomas decisiones. Debes tener un entendimiento diferente, un entendimiento que haya sufrido una metamorfosis, un cambio. No debes seguir pensando como el mundo quiere, como los incrédulos. Debes tener un entendimiento, una mente, un intelecto y una forma de pensar adaptada, conforme, según la Biblia. Que ella sea lo primero que venga a tu mente cuando debas tomar una decisión. Pero para que la Biblia sea lo primero que venga a tu mente cuando tengas que tomar una decisión y tengas un entendimiento renovado, tu mente debe estar saturada, llena de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál de los que está aquí ya está lleno de Biblia? ¿Quién aquí está lleno de Biblia? ¿Quién se supone que es una de las personas que más Biblia, se supone, dice que sabe en la iglesia? No son los predicadores. Y vivimos equivocándonos. Ninguno aquí sabe mucho de Biblia. Está lleno de Biblia. Debemos tener una mente llena, saturada de la Biblia. ¿Usted sabe por qué, hermano? El Catecismo de Westminster dice, pregunta, ¿qué enseña principalmente las Escrituras? La respuesta, lo que el hombre debe creer concerniente a Dios y qué obligaciones Dios quiere de los hombres. Si tú quieres conocer a Dios y lo que Dios requiere de ti, ¿de qué debes llenarte? De la palabra de Dios. Debes tener un entendimiento renovado, saturado de la Biblia. Una mente transformada y un entendimiento dominado por la palabra de Dios, por la Biblia, son tan poderosos y necesarios en un cristiano que debe influir hasta en la forma en que ora y canta. ¿Qué dice 1 Corintios 14:15? Vamos a ver. Que son cosas que nosotros hacemos en todos los cultos. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Tú ves, hasta tu oración y el canto debe estar lleno de la palabra de Dios. Cantar con el entendimiento. Y así vamos a evitar cantar algunas cosas que, oh Señor, las cosas que uno oye a veces que muchos que se dicen cristianos cantan, da pena y vergüenza. Para tomar decisiones bíblicas debes tener un entendimiento renovado. Creo que es Rosa María quien en su estado de WhatsApp
no recuerdo las palabras correctas, pero la idea es como querer tener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Hermano, si tú siempre sigues pensando como el mundo, tú no vas a tomar decisiones bíblicas. Pensando todo el tiempo igual, tus resultados van a ser iguales. Debes tener un entendimiento renovado, pensar conforme a la palabra de Dios. Y esto que sigue, aunque yo lo mencioné desde un punto de vista con respecto a las convicciones que tú debes tener con respecto a los demás, pero con respecto a ti, para tomar decisiones bíblicas, no debes andar en consejo de malos. Nosotros mencionamos el Salmo 1, versículo 1, muy conocido. Salmos capítulo 1, bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero dice que es bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Y Proverbios capítulo 12, versículos 5 y 6. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. El consejo de quién es que hay que buscar: de los justos, rectos, no de los impíos. Esto incluye no andar en malas compañías, porque poco a poco tus intereses no serán los intereses cristianos, sino que tenderás a adquirir los deseos de los impíos. El impío tiende a cambiar al cristiano. ¿Qué era lo que pasaba con Israel? ¿Por qué Dios le dijo a Israel: mira, no les des a las naciones que estaban alrededor, no les des tus hijas, ni tomes sus hijas para casarlas con tus hijos? ¿Por qué? Porque es que te van a llevar a la idolatría. Hermanos, eso fue lo que pasó con Israel. ¿Qué pasó con Balaán? Balaán no maldijo a Israel, pero dio consejo. Hermanos, inmediatamente los hombres de Israel comenzaron a casarse con las impías. ¿Qué pasó? La nación de Israel se fue detrás de la idolatría, rindiendo culto a Dios en los lugares altos, pasando a sus hijos por el fuego, cosas por las cuales Dios destruyó a esas naciones y le dijo a Israel que destruyera las naciones a donde debía ir a habitar. Con pesar digo que quizás tus consejeros son WhatsApp, tu consejero es Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube y otras redes, además de la televisión y la radio. Y por ahí entran muchos consejeros y malos consejos. Hermano, ten cuidado, porque a través de las redes sociales y de esas aplicaciones, tú estás recibiendo el consejo de malos. Tu consejero no debe ser el doctor Fadul. Mire, vi en estos días, hay un comediante que supuestamente él hizo profesión de fe, pero él se dedica a estar entrevistando a otros comediantes y creando chisme en ellos, y con lo primero que él empieza su transmisión por YouTube es: bendiciones, hermanos. Hermano, Internet está lleno de basura, tiene muchas cosas buenas, pero Internet está lleno de basura. Y aquí hay muchos hermanos que sus consejeros son las redes sociales. ¿Usted sabe a qué ha llevado eso, hermanos? Hace como 15 días murió una jovencita porque se puso a llevarse de un reto en Internet de amarrarse una correa en el cuello a ver cuánto ella podía sostener la respiración. El problema que no le dijeron que iba a llegar un momento que se iba a desmayar y no iba a poder flojar la correa.
Un hermanito fue que la encontró y le aflojó la correa. Todavía no sé si está viva. Y un reto de coger un plástico o un pedazo de jamón y ponérselo en la boca y... Hermano, pero no te dicen que eso se te atore en la garganta. Usted sabe de quién están tomando consejos tus hijos y de quién tú tomas consejo. Y hermano, con esto del COVID, wow, cuánto disparate han publicado los hermanos en WhatsApp y en Facebook. Yo sí he bloqueado, hermano. Cuánto disparate. Y yo le he reportado, hermanos, a Facebook, a ver si le cierran el Facebook. Encomienda tu camino al Señor, como dice Salmos 37, 1 al 5. De esos versículos hay un himno. No te impacientes a causa de los malignos. Se lo oí por primera vez al hermano Víctor Martínez. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hermano, encomienda tu camino al Señor. Eso significa exponer o confiar tu vida y tus decisiones a Dios. Indica acercarte a Dios cuando debas tomar alguna decisión, cuando tengas que hacer alguna elección en tu vida, confiar en Él y su fidelidad. No encomiendes tu camino a los malos consejeros, no te pongas en manos de los impíos. Y debes tener cuidado con tus conversaciones. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las conversaciones de los cristianos deben ser santas, temas que edifiquen y no los temas profanos, irrespetuosos, chabacanos y materiales de los impíos. Recuerda no tomar decisiones motivado por los malos o por envidiar a los malos. Para tomar decisiones bíblicas no debes seguir tomando consejos de impío, porque vas a hacer lo que hacen los impíos. En todo debes buscar la gloria para Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y qué dice 1 de Pedro 4:11? Primera epístola de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, por medio de Jesucristo, en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo debe ser Dios glorificado. Hacerlo todo para la gloria de Dios. No tomes decisiones pensando en que tú serás alabado. No intentes robarle la gloria a Dios y la alabanza que merece a Dios. Tu deseo no debe ser que te miren y alaben, que te aplaudan, que te reconozcan. De lo contrario, no estarás complaciendo a Dios. Estarás complaciéndote y complaciendo a otros seres humanos. Hay un catecismo que dice, ¿cuál es el mayor bien del hombre? El mayor bien del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Eso debe ser el mayor motivo de gozo. John Piper tiene un tema que a mí lo que no me gusta es la palabra, porque trata del hedonismo cristiano, y la palabra hedonismo para nosotros tiene una connotación medio peligrosa. Pero ¿cuál es la idea de John Piper? John Piper dice que el mayor gozo que debe tener todo cristiano debe ser que otros glorifiquen a Dios. Que la mayor satisfacción que debe tener un cristiano es que con su vida él provoque que otros glorifiquen a Dios. Que ese debe ser nuestro mayor deleite. Nuestro mayor deleite.
Cuidado si el deseo de reconocimiento, de aceptación y de ser recordado después que mueras se convierte en un ídolo en tu corazón y te gobierna. Eso gobierna, hermano. Recuerda no ser un ladrón de la gloria de Dios. Hay un escritor, Bryan Chapell, en uno de sus libros dice: ten cuidado de que tu obediencia no sea egoísmo santificado. ¿Usted sabía que nosotros podemos a nuestro egoísmo vestirlo de santidad? Eso es cuando nosotros hacemos lo bueno buscando la gloria nuestra. Eso es santificar el egoísmo. Y alguien dijo que una de las mayores perversiones es querer hacer las cosas buscando la gloria para nosotros. Que eso es una perversión, porque hacemos lo bueno con malas intenciones. Todos moriremos a menos que Cristo nos arrebate primero, y al cabo del tiempo seremos olvidados, a menos que hagamos algo muy grande y sobresaliente, y aún así nos van a olvidar, hermanos. Mire, el hospital de aquí se llama Leopoldo Martínez. Bruno es el director, y yo sé que para él recordarse de la cara tiene que ir a ver el cuadro, porque si no se le olvida la cara. Hermano, nosotros vamos a ser tan olvidados que ni tú mismo te recuerdas de ti mismo a veces. Muchos, y ay, hermano, muchos de manera hipócrita, aún hasta inconversos, dicen la manipulada frase: la gloria sea para Dios, no para mí. ¿Quién soy yo? Pero aún al decir eso están mostrando falsa humildad y les roban la gloria a Dios. Hermanos, si tú te paras a cantar aquí, antes de comenzar a cantar, no diga este himno es para la honra y gloria de Dios. Tú no tienes que decirlo, hazlo para la gloria y honra de Dios. Yo no tengo que pararme y decir esta predicación es para la honra y gloria de Dios. Dios sabe si sí o no. Ay, pero aquí hay productores de televisión que llevan cristianos que leen la Biblia y oran. Eso es ponerse de mojiganga. Dicen, y cuando hacen algo dicen la gloria sea para Dios. La gloria para Dios. Y hasta lloran, hermano, y ponen el rostro compungido. La gloria es para Dios, pero con eso que hicieron, hacen un anuncio que lo pasan a diario en el programa y enfocan al productor del programa con las lágrimas corriéndole de los ojos, porque la gloria es para Dios. ¿Quién soy yo? La Biblia habla de gente que afecta humildad y culto. Y hermano, esto que les voy a decir ahora como cierre del estudio, para tomar decisiones verdaderamente bíblicas, sé humilde de corazón. Nosotros vimos la mitad de eso, manso. Mateo 11:29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quién eres tú. No hay cosa que humille más a un ser humano que conocer la grandeza de Dios. Cuando alguien que se dice ser cristiano, usted lo ve que se exalta, es porque él todavía no entiende lo grande que es Dios. Hermano, yo no tengo que compararme con Andrés Astacio. Yo no tengo que compararme con John MacArthur. Usted y yo tenemos que compararnos con Cristo, con la grandeza de Dios. Todo el que se compara con Dios, hermanos, Dios es inmenso. Cuando usted y yo nos comparamos con Dios, no solo en el plano de lo físico, cuando tú y yo moralmente nos comparamos con Dios,
salimos perdiendo, pero hermano, no por mucho, no. Dios es infinitamente grande. Eso te lleva a reconocer la obra de Dios en tu vida. El hecho de que Él tiene un propósito para ti. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. Y eso lo vio David. Al igual que tú, David era imperfecto. Los personajes bíblicos no eran perfectos, solo Cristo. Pero David sabía que servía a un Dios perfecto que podía ayudarlo en todo. David cometió grandes errores, grandes pecados, pero los reconoció delante de Dios. Se humilló ante Él y permitió que Dios lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Salmo 51, versículos 1 y 2. Salmos capítulo 51, versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Realmente tus pecados y los míos han sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados de nuestros pecados, de la culpa y del castigo del pecado, pero no de la presencia del pecado en nosotros. Quizás no podríamos hacer la oración 100% como la hizo David, pero sí humillarnos ante Dios y reconocer la misericordia de Dios. ¿Quién es Dios? David se humilló, buscó el perdón de Dios. David no se justificó. Él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Él expresó su quebrantamiento y su dolor confiando en la bondad del Padre Celestial. El consuelo de David fluía de que él sabía quién es Dios, que Dios es santo, Dios es justo, no tolera el pecado, pero también es misericordioso, piadoso y perdonador. Esa era la confianza de David y debe ser la tuya y la mía. Y por eso podemos humillarnos delante de Dios. David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios. ¿Qué dicen los versículos 3 y 4? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, cuando tú pecas contra alguien, primero has pecado contra Dios. Has ofendido la santidad y el carácter de Dios. Y David lo reconoció. Y tú y yo debemos ver nuestro pecado así también. Es ahí que comienzas a actuar con humildad, a reconocer que solo Dios te puede limpiar y que solo Él te puede ayudar a vivir una vida recta y llena de amor y de perdón. Debes entender tu necesidad de Él, de su presencia y de la profunda transformación que solo Dios puede operar en tu vida. Si ya has tomado una decisión pecaminosa, si ya has tomado una decisión antibíblica, contraria al carácter y a la naturaleza de Dios, sé humilde de corazón, como Cristo pide que lo seas, y reconoce que has pecado y da los pasos bíblicos, como dice Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Pasaje muy conocido. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa y apártate del pecado. No insistas y no te empecines en seguir tu camino errado y equivocado. El final no será agradable. Los seres humanos tenemos por mala costumbre que cuando hacemos algo mal, cuando tomamos una mala decisión, y Dios nos lo muestra con su palabra, ya sea en nuestro tiempo devocional, una predicación, un hermano que se acerca con la palabra, confrontarnos con la palabra, lo que tendemos a decir, bueno, pero ya estoy metido en eso, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que seguir para adelante? No, un verdadero evangélico no debe decir así. Si tú has tomado una decisión pecaminosa, debes confesarlo y apartarte. Debes abandonar el pecado. Debes ser humilde, humillarte ante Dios. El problema es que nosotros pensamos que nos estamos humillando al hermano que nos está confrontando, que Dios está usando. Ese hermano es simplemente un vehículo, un medio. Es ante Dios que te debes humillar y confesar tu pecado, tu mala decisión. Y hay decisiones, hermanos, que realmente deshacerlo sería otro pecado. Eso es terrible, hermano. Confesar es reconocer y declarar los pecados de los cuales eres culpable. Admitir o declararte culpable de aquello de lo que se te acusa, de lo que Dios te acusa. También confesar, mira, la palabra confesar, mayormente la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, tiene muchos significados. Uno de ellos es soltar. Confesar es soltar esa decisión que ya tú has tomado, es tirarla lejos de ti. Es no empecinarte en seguir la senda que elegiste, es dejarla, abandonar la mala decisión y el curso de acción que sin Dios has tomado. Eso es restaurarse espiritualmente. Busca la restauración espiritual en tu vida, que solo viene cuando te decides a someterte a Dios humillado ante Él. Acude en oración y con alabanza a la gracia de Dios. Y esa palabra confesar, que mayormente los que enseñan a veces dicen que significa solo decir lo mismo, esa palabra tiene mucho significado. Uno de los significados de confesar también tiene que ver, se relaciona con alabar. Es que yo me acerco a Dios y alabando a Dios, yo reconozco mi pecado y acudo a su gracia y a su misericordia con alabanza. Es extraño eso, ¿verdad que sí? Por eso es que el evangelio no se acomoda a la cultura humana. Es otra cultura, es la de Dios. Acude a la gracia de Dios, que no solo es para salvación, también es para restauración espiritual del cristiano. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe? Eso se le dijo a cristiano. Porque es que tú y yo pecamos y tomamos malas decisiones que no son bíblicas, son antibíblicas y pecaminosas. Pero no debemos seguir como los toros. Los que bregan con vaca dicen que hay una diferencia entre el toro y la vaca. El toro cierra los ojos y baja la cabeza y se explota con lo que sea, hermano. Usted le pone una pared adelante, un carro, y él no lo ve. La vaca para la cabeza
y para el rabo. Nosotros no debemos ser como los toros, acudir a la gracia, a la misericordia de Dios para restaurarnos espiritualmente después de haber tomado una decisión pecaminosa. Hermanos, hemos visto estos 5 domingos que para poder decidir bíblicamente debes tener la Biblia como la máxima autoridad en todo lo que crees y haces. Debes tener el deseo de corazón de hacer la voluntad de Dios que está revelada en su santa palabra, sin importar las consecuencias. Hermanos, el obedecer es el problema tuyo y mío. Las consecuencias son responsabilidad de Dios. Lo que Dios pide de ti y de mí es obediencia. Las consecuencias de obedecerle a Él son responsabilidad de Él. Ahora, si tú y yo pecamos, somos responsables del pecado que cometemos y de las consecuencias que vienen como resultado de nuestro pecado. No uses tu libertad cristiana para hacer el mal. Los problemas sobre los que debes tomar una decisión pueden deberse a ídolos que hay en tu corazón y a que Dios puede estar trayendo problemas a tu vida para disciplinarte, para entrenarte, para conformar tu carácter al carácter de Cristo, pero también para que tú le puedas ser de bendición a otro que esté pasando en algún momento por la misma situación en que tú te has visto, si aprendes la lección. También vimos en este estudio que para tomar decisiones bíblicamente debes tener la actitud correcta para con Dios y quién es Él. Debes tener la actitud correcta para con los demás, según lo muestra la Biblia, y debes tener la actitud correcta para contigo, verte a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ¿es la Biblia la máxima autoridad en todo lo que crees y haces? Si alguien te preguntara, ¿cómo tú le demostrarías que sí o que no? ¿Realmente tienes en tu corazón el deseo por hacer la voluntad de Dios sin importar lo que pase? ¿O eres un simple religioso? ¿Eres una simple religiosa? ¿Usas tu libertad y tu seguridad de salvación para tomar decisiones bíblicas o decisiones como te parece mejor porque tú eres salvo? ¿Cuáles planes ejecutas en tu vida? ¿Los tuyos o los de Dios? ¿O es una mezcla de tus planes mejorando los planes de Dios? Porque como que Dios necesita una ayudita, usted ve. ¿Cuál de tus ídolos está determinando las decisiones que tomas a diario? Yo no te estoy preguntando si tú tienes un ídolo en tu corazón. Tú tienes un ídolo en tu corazón y yo tengo un ídolo en mi corazón. Ahora tú debes determinar cuál es ese ídolo que controla las decisiones que tomas. Al tomar una decisión frente a un problema, ¿has meditado si tal problema es para formar tu carácter o para disciplinarte? Tu decisión depende de cómo tú veas el problema. ¿Cuál es tu opinión sobre Dios y el derecho de Él sobre tu vida? Al enfrentarte a problemas y decisiones, ¿qué opinión tienes de ti? ¿Estás tú en control o lo está Dios? Al enfrentarte a problemas y decisiones, ¿qué lugar ocupan en tu vida las opiniones y consejos de los demás? ¿Hay alguien que no es Dios a quien tú le has dado el control de tu vida? Hay un canal que dice, suelta el control, suelta el control. Hermanos,
Hace muchos años llegó a esta iglesia un joven. Él había manifestado creer en Cristo. Él tenía una relación amorosa con una joven de una falsa doctrina y siguió esa relación a pesar de que se le aconsejó que como cristiano debía cortar ya esa relación. Era un joven con creencias extrañas. De hecho, era un poco racista. Tenía una interpretación privada de la palabra de Dios. Era muy contradictor con quienes le querían enseñar la palabra. Llegó el momento en que ese joven le manifestó al pastor César Cáceres que se iba a casar por encima del consejo bíblico dado por el pastor y varios hermanos. Se casó porque su afecto por la joven era mayor que el afecto que tenía hacia Dios y por Dios. Fue rebelde a la palabra de Dios. Esa relación ha sido una historia llena de infidelidades de la esposa, falta de respeto de sus hijos y una vida desperdiciada e inútil, alejada de Dios y ni siquiera le es útil al mundo. Es de esa gente que le dice que son un cero a la izquierda. Su decisión lleva casi unos 40 años de consecuencias tristes. Tus decisiones de hoy, ¿cuáles consecuencias tendrán? ¿Y durante qué tiempo estarán esas consecuencias? Vamos a orar. Señor, tú eres bueno, misericordioso, un Dios de gracia. Señor, nosotros tenemos que reconocer que a diario tomamos decisiones y que muchas de ellas son contrarias a tu voluntad, contrarias a tu palabra, que jugamos con el pecado, jugamos con nuestra cercanía y parecido al mundo. Y tenemos que reconocer que aún viendo estos principios en tu palabra, a alguno no le habrá sacado provecho durante estos estudios. Pero Dios, confróntanos con tu palabra, corrígenos, disciplínanos, restáuranos, endereza nuestras vidas. Señor, pon en nuestros corazones un deseo tal por ti y hacer tu voluntad, que hasta que no la hagamos no estemos tranquilos. Que tú seas la mayor satisfacción en nuestras vidas, el procurar tu honra, tu gloria. Señor, ayúdanos a tomar decisiones conforme a tu palabra, decisiones santas, y que de tal manera nosotros podamos ser sal de este mundo, luz en este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, que no pensemos en agradarnos nosotros y agradar a los hombres, sino a ti. Y Señor, cualquier decisión que hayamos tomado, en el nombre de Jesús, ayúdanos a humillarnos delante de ti, a confesar nuestro pecado, a apartarnos, a acudir a tu gracia, que no solo ha sido para nuestra salvación, sino para vivir la vida diaria enfocados en ti. Ayúdanos a quitar el enfoque de nosotros y seas tú el centro de nuestras vidas. Estos estudios
han sido dirigidos a cristianos. Es imposible que un no cristiano pueda vivir lo que hemos aprendido durante estos 5 domingos. Cualquiera que esté aquí en esta mañana, déjame decirte que la primera decisión y la más importante de tu vida es entregar tu vida a Cristo en arrepentimiento y conversión. Sin ello, tú puedes hacer lo que hemos visto en estos estudios, pero estás bajo condenación. Tienes que arrepentirte y convertirte. Señor, en esta mañana, si aquí hay alguien que todavía no conoce a Cristo, que el Espíritu Santo le abra el entendimiento, incline su corazón y haya alguien que hoy se arrepienta y se convierta. Que tome la primera y más grande decisión que todo ser humano debe tomar. En el nombre de Jesús los ruego. Amén y amén. Dios les bendiga.